gusto saludarles nuevamente. El ser humano terrestre, a partir de que nace, y quizá desde antes, se conecta a una realidad material. Eso es obvio, todos lo sabemos. Nace prácticamente sin conocimientos. Su naturaleza biológica le permite establecer contacto con su mundo a partir de canales por los cuales fluye conocimiento y todo tipo de experiencias a través de sus sentidos. Y todo esto emana desde una fuente. Por lo tanto, según el momento y las fuentes a las que estemos expuestos, determinarán gran parte de lo que somos. Vea qué importante es eso. Gran parte de lo que somos, y en una gran medida, y sobre todo en estos tiempos, determina lo que somos y por lo tanto lo que hacemos. El ser humano necesariamente necesita abrevar de las fuentes. En el planeta Tierra existe tanto conocimiento acumulado a lo largo de su existencia, pues que resultaría imposible que cada cual, usted, yo, pudiéramos construirlo. Existe interminable cantidad de fuentes en el universo. La pregunta es, ¿a cuáles de ellas estaremos expuestos? ¿Podemos elegir la fuente o ella nos elige a nosotros? Cuando se hace una tesis para titularse en una carrera, uno de los aspectos esenciales que tenemos que contemplar es conocer lo que le llaman el estado del arte del fenómeno que pretendemos investigar. Por lo que, independientemente de la inclinación ideológica del investigador o del tesista, debemos mirar de la manera más objetiva, digamos que todas las caras, todas las aristas del fenómeno, nos gusten o no. Aquí no es cuestión de sentimiento. No es cuestión de si me cae mal, pues no lo investigo. Si me cae bien, entonces sí lo investigo. Eso sería una subjetividad pura y muchas veces visceralidad. Entonces, en ese proceso de investigación, debemos apelar a diversas fuentes. Desde luego, uno de los requisitos más importantes es que sean fuentes confiables. Hasta el final de una tesis se halla la bibliografía, o de muchos libros. Al final se halla la bibliografía. Allí aparecen las fuentes consultadas. En otras palabras, ahí está, o debería estar, el estado del arte de ese fenómeno. Digamos, lo que más se acerca al fenómeno, porque es imposible investigar todas las fuentes. Digamos que el conocimiento coloreado de muchos matices que hablan de un mismo fenómeno, mismos que el investigador deberá confrontarlos para tejer un lienzo propio. Tejer un lienzo propio. Las fuentes determinan, en parte, la calidad de la tesis. En parte. Por lo tanto, la fuente es fundamental para tejer en el conocimiento. Aquí viene lo interesante. ¿Se ha dado cuenta usted que desde que nace está elaborando una tesis? La tesis de la vida es una tesis que lleva muchas etapas. Desde luego, pues en la infancia es un proceso de, ¿cómo le podríamos llamar? De ensoñación, como le llama Rudolf Steiner. Un proceso de ensoñación, es decir, no es consciente. Pero en la edad adulta debería ser consciente. Sin embargo, y desafortunadamente no lo es, el adulto es poco consciente de que tejemos un concepto de vida a la vez que la vivimos. Aquí, en la Tierra,
tenemos alrededor de unos 50 hasta unos 80 años de vida para elaborar esa tesis. Y las fuentes son determinantes para el resultado final. ¿Y por qué son tan importantes? Pues nacemos y de inmediato comenzamos a beber del mundo. Nos llega información por todas partes. Primero mamamos la leche de la madre y luego nos bebemos nuestro alrededor a través de nuestros sentidos, en un proceso prácticamente inconsciente para que finalmente, y principalmente después de la pubertad, comencemos a concientizar las fuentes de las cuales adquirimos conocimiento. Le invito a que se haga estas importantes preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de las cuales usted abreva o yo abrevo para formarnos un concepto de la realidad? Pero pregúntesele a usted, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Su realidad a partir de qué se ha formado? ¿Qué tan consciente está usted de tales fuentes? ¿Será que bebe de un río que no conoce o que ni siquiera se ha dado cuenta de que lo hace? ¿Hasta dónde esta fuente de agua ha formado sus conceptos de mundo? ¿Hasta dónde soy yo en libertad o usted en libertad? ¿Y hasta dónde soy yo o es usted lo que la fuente ha querido que usted sea? Trate de llevar a la conciencia esto. Es muy difícil, porque esto aparece en las partes cerebrales olvidadas, como archivos muertos. Me pregunto si somos verdaderamente libres. Estas preguntas en cierto grado responden a mucho de lo que ahora ocurre. Y yo creo que es simple. Nacemos, pero el estado de conocimiento no inicia a partir de nuestro nacimiento. Más bien, nacemos sobre un estado social en marcha. Y este, a su vez, se posa en un planeta que a la vez se halla en un universo y aún más allá. Pero a veces la soberbia y la ignorancia humana nos lleva a pensar que el estado de conocimiento sobre el cual nazco o sobre el cual usted nace es lo que usted o yo somos capaces de entender o descubrir. Pensamos que el conocimiento que tenemos es el que tienen todos. Por eso a veces las discusiones familiares o entre amigos son tan, a veces ridículas. Cada quien habla desde su base de conocimientos y pensamos que el otro debe tenerlas igual. Debemos ser conscientes que nacemos y crecemos en un planeta que alberga cientos de miles de años de conocimiento. Es como un gran libro donde cada hoja es un segundo de existencia y de conocimiento. Por lo tanto, el libro de la vida tiene millones de páginas de conocimiento y de alguna manera parcialmente accedemos a él. Al inicio, principalmente a través de la familia y la escuela, todo lo vivimos. Bueno, no todos tienen la posibilidad de ir a una escuela. Pero después apelamos a otras fuentes, como los amigos. Hoy, más que nunca, los amigos tienen gran influencia. Los padres han dejado de tener tanta influencia como hoy ocurre con los amigos, principalmente a través de las redes sociales. Pero bebemos mucho de los amigos, del entorno social, donde se hallan canales
o fuentes cada vez más potentes, como lo son actualmente los medios de comunicación mediados por las nuevas tecnologías. Es decir, nos hallamos bombardeados por millones de canales o fuentes. En su gran mayoría, no somos conscientes de su existencia o de su grado de influencia sobre nuestro actuar o sobre nuestros conceptos de mundo. Las fuentes del conocimiento están por todas partes. Emanan por aquí y por allá. Son miles y miles. Algunas nos pegan de frente, otras nos rozan y están constantemente acechándonos, otras se hallan muy alejadas de nosotros. Generalmente, las fuentes a las que estamos sometidos son las que fluyen en el contexto en el que nacemos. La primera fuente son nuestros padres, obviamente, y en general las fuentes del ambiente cercano. Pero en la medida que crecemos, tenemos potencialmente la capacidad de elegir nuestras propias fuentes. Están echando cohetes porque ahorita estoy grabando desde Coyoacán y aquí hay una iglesia que todo lo celebra. Y siempre echa cohetes y cohetes y cohetes y ahorita acaban de empezar. Pero bueno, esperemos que no sean muy molestos los cohetes. Que me quedé, bueno, en la capacidad que desarrollamos de nuestras propias fuentes. Y digo potencialmente porque en la mayoría de las veces no es así. La fuente nos elige y nosotros inconscientemente bebemos de ella. Y por lo tanto, pensamos lo que ella nos emite. Esto generalmente es un acto inconsciente. No nos damos cuenta de que somos presa de la fuente. Nuestro mundo es tan grande o tan pequeño como lo es nuestra fuente. Terminamos alineados en una ideología impuesta inconscientemente. Inconscientemente nosotros, porque la fuente es consciente, al menos las de ahora. Pero lo grave es que solemos pensar que es nuestro propio pensamiento. Hay fuentes muy terrenales que nos hacen pensar que somos libres, como a la mayoría de los estadounidenses, que les han vendido por décadas y décadas la idea de que es el país donde los hombres son libres, hombres y las mujeres son libres. Aguas. Porque quizá Estados Unidos es uno de los países más manipulados. Pero bueno, esa es otra cosa, eso es un punto pendiente de hacer un video sobre Estados Unidos. Otra pregunta. ¿Qué tan consciente es usted de las fuentes que nutren o empobrecen su vida? La inconsciencia es un tipo de ceguera. Por lo tanto, este estado garantiza fuentes muy locales, empobrecidas, poco fructíferas. De un sujeto perdón, no sé qué hice y se volteó la imagen. Bueno, me quedé que, bueno, en las fuentes que hay algunas que son poco fructíferas. Habla de un sujeto con poca voluntad. La inconsciencia es un tipo de ceguera. Por lo tanto, este estado garantiza fuentes muy locales, empobrecidas, poco fructíferas. Habla de un sujeto con poca voluntad. Nos elige, no elige, lo eligen. Al contrario de esto, una conciencia elevada significa una mirada más amplia, lo cual garantiza capacidad de elegir entre fuentes locales y otras que emanan desde la lejanía. Si usted desarrolla la capacidad de discernir, significa que está desarrollando la capacidad selectiva, la capacidad de seleccionar, ser un sujeto selectivo.
Y si lo desarrolla, cada vez se dará poco a poco cuenta de que surge progresivamente una conciencia espiritual. Es en este proceso que usted está bebiendo de fuentes cósmicas. Los familiares, los amigos, los vecinos, sus compañeros de trabajo, etc. Las fuentes generalmente limitadas, son fuentes generalmente limitadas, todas ellas, generalmente transmiten sus saberes, pero además existen fuentes institucionalizadas, quizás las más poderosas, como lo son las religiones, la religión católica y en general las religiones, el Papa y el Vaticano, los gobiernos, las revistas famosas, libros o asociaciones científicas, ciertas ramas filosóficas, los periódicos, las cadenas televisoras, los noticieros, los artistas famosos, los empresarios millonarios, usted sabe a cuáles me refiero, el premio Nobel, etc. Todas ellas tienen gran poder de influenciar su ideología y por ende sus acciones. Es la cuna de sus determinaciones. Vea lo importante que es analizar nuestras fuentes. Y desde luego también existen las fuentes de origen natural. Por ejemplo, aquellos fenómenos que usted observa y que puede aprender de ellos, como todo aquello que surge del reino vegetal, el animal. Usted puede irse a un bosque y observar cómo va evolucionando el crecimiento de las plantas, de una flor, de determinados árboles. Son fuentes también del conocimiento, o del reino animal y del reino mineral. También, por ejemplo, un relámpago, las nubes, etc. Pero de estas poco aprendemos por nuestra propia iniciativa. Una mente poco evolucionada reduce la cantidad y la calidad de la fuente. Pero insisto, no suelen ser conscientes de esa escasez. Todo lo contrario, piensan que dominan todo el escenario. De esto he hablado en muchos videos, pero siempre trato de buscar aristas diferentes para que quede bien claro. Y aparte hay que insistir sobre muchos temas. Porque cuando la conciencia está en ese proceso de desarrollo, las cosas se tienen que repetir, nos deben de quedar muy claras y siempre tenerlas presentes. Entonces decía yo que piensan que dominan todo el escenario, que son conscientes del todo. No pierda tiempo discutiendo con ese tipo de personas. Yo las evado, las evito. Esas personas, pues ignorantes, suelen ser altamente prejuiciosas. Dos de los venenos que el libro de Orantia lo deja bien claro: la ignorancia y el prejuicio. Generalmente son personas altamente dogmáticas. No saben que no saben. Son hijos del televisor, de lo oficial, son hijos de los noticieros, del Super Bowl, de la NBA, o del fútbol, o de las modas, etc. Son hijos de McDonald's. Son incapaces de elegir. Son meticulosa y silenciosamente elegidos por intereses netamente mundanos. Sus saberes son altamente triviales. Desafortunadamente, la mayoría silenciosa es presa de esa red de fuentes. Lo peor es que estas fuentes son callejones sin salida. ¿Se ha metido usted a una calle que pensaba que era grande, que tenía continuación y que de pronto encuentra que llega al final y está cerrado? No tiene salida. Un callejón sin salida. Calles cerradas que no conectan con nada. Son terminales muertas que se hunden
y mueren en el oscuro y estéril piso. De estas fuentes abundan. ¿Y sabe qué? Quien las crea son tan astutos que disfrazan las calles o las visten de manera seductora, como las modas, como las marcas caras. Son callejones sin salida, son estériles, muertas. Y esto es tremendamente grave, ya que ser presa de estas fuentes significa cerrar la puente, el puente o cerrar la puerta, más bien, a las fuentes elevadas que constantemente descienden e intentan contactarnos. Cuando caemos en callejones sin salida, dejamos de ver las tremendas avenidas espirituales a las cuales no queremos llegar porque en apariencia no son seductoras. Nos seduce más el bolso Gucci o los zapatos Louis Vuitton que sentarnos a discernir significados y valores supremos. ¡Qué aburrido! ¡Qué anticuado eres! A veces así suelen calificar a esas personas. Las fuentes más comunes son horizontalmente terrenales. Las fuentes espirituales descienden verticalmente desde el cosmos. Pero para acceder a ellas debemos hacer un ejercicio consciente de voluntad. Ejercitar el discernimiento profundo. Perdón, déjenme acomodarme porque algo me está molestando en la parte de atrás de estas mesoras. Me encantan, son muy cómodas. Las compré allá en Mérida y me traje una. Pues me encanta sentarme aquí. Nada más que ahorita me senté y se hizo bolas mi playera en la parte de atrás. Bueno, pues decía yo que ejercitar el discernimiento profundo. Por eso, en cada uno de mis videos insisto en el tema del discernimiento. Lo he abordado de muchísimas formas. Y le sugiero que vuelva a verlo. Si usted es nuevo en el canal, vaya, indague en cada uno de mis videos porque discernir es uno de los aspectos más importantes y del que poco se habla. No es un tema común. Observe incluso por aquellos filósofos o aquellos youtubers que hablan sobre desarrollo humano, poco hablan de este concepto, el concepto o de la habilidad o de la virtud de discernir. Discernir es como cavar en diferentes direcciones hacia arriba, buscando fuentes de agua cristalina. Cuando discernimos y encontramos una veta de agua, nos refresca el pensamiento. Nuestro alma se espiritualiza. Cada que discernimos, cavamos por nuevos territorios. Y cuando hallamos una vena de agua, es la base que nos permite fluir a través de ella y buscar otras refrescantes fuentes lumínicas. En la medida que avanzamos hacia arriba, las fuentes son cada vez más claras y abundantes. Es como recorrer la enramada de un árbol hacia arriba, de un árbol hacia la luz, hacia las flores y sus frutos. Si sus fuentes son elevadas, usted se estará formando como un libre pensador. Pero si sus fuentes son cortas y horizontales, mundanas, usted se creerá libre pensador sin serlo. Estará conectado como en una sonda hospitalaria, de esa que pueden darse enfermos que están hospitalizados para mandarles suero y medicamentos o cosas de esas. Es como estar conectado a un tipo de sonda hospitalaria, a la sustancia adormecedora
que le impide ver la realidad. Lo peor de todo, le impide ser consciente de su inconsciencia. Los fines de lucro y de poder de ciertas clases poderosas son las que determinan el tipo de fuente predominante en una sociedad. Le invito a mirarse a sí mismo, pero hágalo en silencio. No solamente en un silencio exterior, sino en un silencio interior. Ponga en silencio su mente. Obsérvese a sí mismo. Observe sus fuentes cotidianas. ¿Qué cosas ve? ¿Qué amigos tiene? ¿Qué música escucha? ¿Qué ropa se compra? ¿Cuánto gasta en cosas materiales? ¿Qué carro tiene? ¿Qué libros lee, si es que lee libros? Etcétera. Entonces, cuestiónelas. Aprende a autocuestionarse. Cuando uno se autocuestiona, es señal de que estamos acercándonos al hilo dorado. Mire quién se halla detrás de ellas, de cada una de las fuentes. Siga la ruta del dinero, siga la ruta del poder. Haga algo así como ingeniería inversa. Lo tiene y vaya, retroceda y trate de detectar dónde está el origen de la fuente. Detecte una vez que llegue al origen, trate de discernir o de descubrir sus intenciones. Párese usted, trate de hacer ese ejercicio, párese usted solo frente al universo, así de pequeño como es usted y como soy yo. Alce la vista en una noche estrellada e imagine que la enorme realidad es como un infinito árbol que nace ahí, justamente de donde usted se haya parado, ahí en sus pies. Ahora, como un niño audaz y curioso, comience a trepar por ese árbol para llegar a lo alto de ese portentoso árbol, o más bien para dirigirse a la altura, porque es un camino largo, quizá eterno. De esta forma se dará cuenta que tiene que sujetarse de los troncos o ramas que van hacia arriba. Así, año tras año, a lo largo de su vida, fluirá por aquellas que le conectan con las ramas superiores, las más verdes y floridas. Pero el árbol es tan grande que no será fácil ni rápido. Nos llevará varias vidas. Así es que usted decide. Usted decide. Tenemos libre albedrío. Estamos dotados de voluntad. No somos un cocodrilo. No somos un chimpancé. Usted tiene uno de los grandes dones del universo. Tiene personalidad. Tiene una mente. Y en consecuencia, tiene libre albedrío. Por eso es que le insisto, usted decide. Quedarse atrapado en las secas y quebradizas ramas de abajo, apenas a un metro del piso, o subir y subir, siguiendo la luz que se filtra por la infinita copa del árbol de la vida. Y sabe una cosa, tengo la confianza que la fuente primordial es la divina. Pero eso es algo que cada quien tiene que decidir. ¿Quién cree que le espera hasta arriba? Cada quien debe tener una respuesta. En mi caso, Dios nos espera en la copa del árbol,
con los brazos abiertos, siempre dispuesto a llevarnos a otra enramada, una cuya estructura es lumínica, una que es eterna e infinita. Le invito a reflexionar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.